El impuesto, en febrero del 2003, terminó enfrentándose la población contra, y ahí aliado a la policía nuevamente, contra el ejército. Y un enfrentamiento policía de ejército y bueno, muchos muertos. Entonces, esta secuencia termina, tal vez en su cúspide, en octubre del 2003 con la guerra del gas. Entonces, la guerra del gas tiene toda esta historia que se suma desde el 90, un movimiento campesino desde la Amazonía boliviana. Es decir, se conoce a Bolivia más por la altura, por el nivel del altiplano. Sin embargo, el valle y el oriente ocupa más territorio que toda la altiplano. Entonces, del oriente, los indígenas del oriente hicieron una marcha hasta acá exigiendo respeto a su territorio, porque el modelo neoliberal fue concediendo territorios, ¿no es cierto?, de toda la Amazonía y del Oriente, territorios para la producción por X o Z cosa. Y entonces cuando los originarios se dieron cuenta, ya no tenían territorio, ¿no?, porque se los estaban dando. Y claro, los originarios nunca han tenido papeles, no son dueños, nada. Entonces, el 90 exigieron que se reconozca, por eso es que hicieron una marcha que se llamó Por Tierra, Territorio y Dignidad, ¿sí? Tierra, Territorio y Dignidad. Y ellos fueron los primeros que pidieron una asamblea constituyente. Fueron los primeros porque se demostraba que los indígenas no estaban en la Constitución, ¿no? Morían. El 90. En el 2003, cuando se produce esta crisis, la población pedía asamblea constituyente, nacionalización de los hidrocarburos, ¿de verdad? Y bueno, finalmente la salida de Sánchez de Lozada. Aunque primero eran las dos, nacionalización y asamblea constituyente, por la manera como se enfrentó, mató, etcétera, en el Alto, la población termina indicando fuera Sánchez de Lozada. O sea, ya no era negociable la nacionalización, era fuera Sánchez de Lozada. Ustedes saben cómo termina este proceso. Entonces, me parece importante que ustedes vean esta secuencia para ubicar, a ver, el momento en que se produce la elección del 2005, donde gana Evo históricamente por 54%, ¿no? Cerca del 54%. Es decir, no había habido pues ese triunfo, ¿no? Prácticamente no llevaba ningún tipo de negociación, sino que fue un triunfo muy importante. Pero entre el 2003 y el 2005 ha habido una etapa muy dura, de mucho enfrentamiento. La derecha muy organizada en el Parlamento trató de evitar que se hagan nuevas elecciones, de mantener la representación, de mantener el poder, de mantenerse en el poder todo el grupo los grupos organizados de derecha en una alianza inusitada. Entonces la elección que se hace en 2005 es también que se llama una exigencia y se adelanta las elecciones. Entonces, la elección del 2005 y el triunfo de Evo Morales fue para nosotros históricamente, pero de la máxima importancia, pero también que nos trajo una serie de retos, ¿no? Porque no ha sido un triunfo, bueno, ¿dónde estaban los partidos? De derecha arrinconados, aunque había los partidos, de izquierda sin saber cómo agarrar este proceso, ¿no? Porque no hay un partido organizado, es decir, ha sido un movimiento, una insurrección y un triunfo de movimiento social, es decir, de campesinos organizados, de colonizadores internos, que son los del Chapario, organizados, de los gremialistas, es decir, los que el Alto, sobre todo, primero, Bolivia no tiene una industria
importante, nuestra industria es pequeña. Y la producción que se hace acá, la producción artesanal o en pequeñas fábricas son muchísimas. Entonces el artesano, el vendedor, etcétera, que forman lo que aquí llamamos los gremialistas, serían los informales, que es pues el 80% de los productores son informales, ¿no? Entonces esa gente también organizada estaba en contra del modelo neoliberal por toda esta connotación, y la votación en favor de Evo es evidentemente por cansancio, por hastío al modelo neoliberal y a la manera del manejo del Estado, ¿no? Un manejo prebendal de articulaciones entre ellos, y bueno, una salida con un referente importante. No hemos tenido líderes más importantes, creo yo. Aquí están otros compañeros que seguramente tienen tal vez algunas otras lecturas, pero no hemos tenido líderes más importantes que Evo Morales en ese tiempo, y un líder importante que más o menos se ha perdido, que es Felipe Quispe, que fue el que dirigió los momentos más duros del altiplano paceño en contra del gobierno de ese momento, ¿no? Felipe Quispe, que es un compañero muy importante, aunque muy obcecado en una lógica indigenista, mientras que Evo Morales tiene una visión más amplia, no solo indigenista, sino de un país, una percepción más amplia. Entonces, por eso, aunque el vicepresidente es un intelectual muy importante, él califica este momento como de la demostración de la crisis neoliberal, ¿no es cierto?, y del capitalismo, y que viene su cúspide y su ruptura en 2003, y el ascenso de un nuevo proceso, ¿no es verdad?, de Evo Morales, un nuevo proceso popular a la cabeza de Evo Morales, que se enfrenta en una etapa muy dura entre el 2005 y el 2009, una etapa muy dura porque es de cumplir con lo que se había comprometido en la votación, la Asamblea Constituyente, nacionalizar los hidrocarburos, que eran las dos medidas más importantes. Y la tercera medida es tierra y territorio, ¿no es verdad?, que es la más dura. Entonces se constituyó la Asamblea Constituyente, se organizó, pero una cosa es organizar y otra cosa es construir la Asamblea y llegar a una nueva Constitución. Y esa estructura, la Asamblea Constituyente, que duró 1 año y medio aproximadamente, aunque tenía que durar 1 año, duró como 1 año y medio, fue muy difícil, porque fue construir una nueva Constitución con asambleístas no necesariamente formados partidariamente, ni políticamente. ¿Por qué? Porque se eligió a los asambleístas también por partidos, etcétera, presentaron candidatos, pero el MAS, el instrumento político de Evo Morales, ¿cómo nombra a sus candidatos? Sino a partir de la base. Ya no es a ver quién es el militante del MAS, no, sino a ver quiénes son los dirigentes natos de la base. Entonces, los dirigentes natos fueron elegidos a nivel de la base, ¿no? Es la representación de la base, no del partido, que esa es la gran diferencia, ¿no es verdad? Entonces, alimentó la Asamblea Constituyente miembros de base que tal vez nunca tuvieron una actividad partidaria, ni nunca habrían estado en el debate, peor todavía en la discusión de armar una nueva Constitución. Imposible, ¿no es verdad? Pero bueno, esta Asamblea Constituyente tiene más o menos el 49% o 48% miembros del MAS populares. No, eran más. Era alrededor del 56% fue la votación. 54%, ¿no? Proveniente del MAS, y lo demás eran de los otros grupos. Para aprobar
para aprobar en la Asamblea Constituyente las normas que había que aprobar, se necesitaba 2/3 de voto. O sea, aunque tenía la mayoría el MAS, no se podía aprobar porque no había los 2/3 de voto. Por eso generó mucho debate, mucho problema, enfrentamiento, etc. ¿No? De tal manera de lograr sacar la nueva Constitución es realmente casi diríamos una obra de arte, ¿no? ¿Por qué? Porque la nueva gente que había entrado estaban claros en qué quería, otro país, pero la mayoría no había estado acostumbrado a un debate, una lógica teórica, filosófica, ideológica, qué sé yo, ¿no? Es decir, legal, ¿no? Donde uno puede escribir un párrafo donde uno quiere, pero si está además una palabra, una letra, ¿no? Por ahí dice otra cosa. Entonces fue muy complicado. Evidentemente en el grupo del MAS había gente, compañeros profesionales que también permitieron avanzar, pero la mayoría de la población estaba y está, pero esa vez estaba absolutamente insegura de la actitud de los intelectuales, de los políticos, de estos nos van a engañar, siempre nos han engañado, siempre nos han utilizado y por tanto tenían una actitud de desconfianza terrible, ¿no? Entonces, excepto que había una imagen de dónde ir y entonces iban, pero una desconfianza total. Entonces eso también dificultó un poco el avance, pero reiterar que la gente sabía dónde quería ir. Entonces eso permitió este avance. La Asamblea Constituyente fue muy difícil, fue muy, creo que todo el mundo ha visto los enfrentamientos, no habían habido de discusión, sino que la gente, la Asamblea fue en Sucre, un lugar muy importante históricamente para nosotros, pero el enfrentamiento fue tal, ¿no es cierto?, que mucha de la población comenzó a insultar a los asambleístas, porque acá la gente luce su ropa con mucho orgullo, ¿no? Y entonces, claro, comenzaron a insultar, chola, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, como un insulto, indios, ¿por qué no se van?, enfrentarlos, empujarlos, ¿no? Es decir, una actitud muy dura, muy fea, de tal suerte que aprobar fue todo un acto heroico, porque desde la derecha también se construyeron grupos paramilitares, que en nombre de grupos cívicos fueron a asaltar, a provocar y al mismo tiempo a tratar de capturar a la Asamblea Constituyente en un momento muy difícil que tuvo que cercar a la policía, salvar a la gente, etc. Es decir, la aprobación de las decisiones de la Asamblea Constituyente ha sido no solo del debate, sino hasta de acciones políticas, de enfrentamientos hasta con tendencia armada, porque generaron grupos de choque, la derecha, de asaltar, quemar vehículos, provocar, amedrentar a los asambleístas, fue realmente muy duro. De tal suerte que cuando termina con toda esta serie de problemas, ya las conclusiones de la Asamblea había que llevarlas al Parlamento y el Parlamento tenía que aprobar. Un Parlamento